Bienvenidos, prisioneros, a este su Calabozo Geek. Aquí Panchi Geek al habla. En esta ocasión tenemos un podcast especial porque, si ustedes recuerdan, en capítulos pasados se han calentado un poco las aguas hablando acerca de las consolas, cuál es la consola más interesante hoy en día. Y creo que para poder hablar de ello tenemos que poner en antesala un tema muy importante, que es las consolas portátiles. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar, estos chavorrucos, de todo lo que fue la historia desde los inicios, allá por finales de los 70 hasta el 2000. O sea, vamos a dividir este episodio en dos partes, hablando precisamente de las historias de las videoconsolas o de las videoconsolas portátiles o aquellas que permitieron precisamente ser móviles. Y recordaremos precisamente dentro de esta historia algunos hitos ocultos como la Microvision, algunas consolas muy buenas y claro, hablaremos de la emblemática y que creo que fue la que cambió el tema de lo que son las consolas, la Nintendo Game Boy. Y bueno, chavorrucos, Edwin Cocatrón, ¿ustedes de qué quieren platicarnos el día de hoy? Ok, pues sí, es un temazo. Fíjense que yo hasta que no vino esta edición del podcast me puse realmente a valorar cuánto impacto tenían las consolas portátiles en nuestras vidas, porque la verdad yo fui más de sentarme a jugar en una televisión. Hasta la fecha, el Nintendo Switch, si bien está la polémica esta de que si es híbrido, que si es portátil, que si es casera, que si es fija, yo gusto más de sentarme en una televisión a jugarlo. Y bueno, aparte de que cuando ya uno está en avanzada edad y entrado en la chavorruquez, pues ya no tiene uno el mismo tipo de vista que le permite estar ahí en las pantallitas que tienen las consolas portátiles, viendo todo lo que te ofrecen, ¿no? Yo la verdad es que tuve contacto desde los 5 años con la primera consola portátil. Era una consolita, pues debe de ser algo por ahí hechizo o algo tipo chino. Recuerdo que la pantalla era toda de LED, todo se veía en rojo y era un simulador de básquetbol. Entonces, desgraciadamente era de los primos grandes, era de los adolescentes y no nos lo prestaban mucho, o sea, eran muy envidiosos. Pero yo me acuerdo que desde ahí, pues me llamó mucho la atención. De hecho, son de mis primeros contactos que tuve con los videojuegos, son con consolas portátiles, no propiamente con una consola conectada a un televisor. Entonces, esa fue la primera, lo recuerdo pues con muchísima nostalgia, con muchísimo cariño. Y ya después, muy cercano, debió de haber sido 1 o 2 años después, vino la primera Game & Watch a mis manos a través de un primo que vivía en la ciudad más grande aquí de México, que ellos tenían acceso mucho a gente que estaba en Estados Unidos y llevaba y traía tecnología. La primera Game & Watch que yo jugué, donde vi impreso el sello Nintendo, fue la de Donkey Kong. Yo la verdad quedé maravillado y creo que desde ahí se me estampó ese sello de Nintendo, me lo tatué en el corazón. Venía perfectamente el logotipo redondeado y estampado. Está preciosa esa consolita portátil de Donkey Kong, que era un Game & Watch, una de las primeras consolas portátiles por la que apostó Nintendo. Venía 2 pantallas, con este tipo de pantalla preimpresa con el paisaje, por decirlo, y los muñequitos venían impresos en una capa superior a manera de cristal líquido. Y tenías que pasar el primer nivel en la pantalla 1, el segundo nivel en la pantalla 2, hasta que llegabas a rescatar ahí a la princesa o golpear a Donkey Kong. Mm, Se iba haciendo el nivel más difícil, como eran los juegos ahí de antaño. Váyanse a saber si tenía algún final esta consolita. Pero fue ahí el primer encuentro, o sea, realmente tuve en una niñez muy temprana el primer encuentro indirecto, porque eran consolas de los primos envidiosos que pues nada más cuando estaban de buenas o cuando les hacíamos la barba nos prestaban sus consolas. Y ahí conocí a Nintendo, ahí conocí la Game & Watch. Un poco de tiempo después me pasa exactamente lo mismo con el primer Game Boy, que en algún punto de la historia de los 90 le empezaron a llamar Game Boy Tabique, porque pues ya lo veían muy grandote cuando ya tenían consolas más chiquitas. El primer Game Boy igual se repite. Estos mismos primos que tenían ese primer juego de básquetbol en pantalla LED, les compran ahí los papás el Game Boy con el juego de Tetris. Entonces pasaba algo bien chistoso, que no le llamaban Game Boy, no le llamaban Nintendo a la consola, le llamaban Tetris. O sea, era, préstenme el Tetris, ya me toca jugar el Tetris. Y entonces a mí me pasó en mi círculo que a todo le decían Tetris, a todo lo que tenía que ver con consolas portátiles era
préstame el Tetris, no tienes un Tetris, aunque tuviera puesto otro cartucho y eso, era el Tetris, ¿no? Y fue bien curioso porque toda esta familia que eran los poseedores del Tetris, pues prácticamente se lo peleaban, se lo turnaban y se iban literal hasta el baño a encerrar a jugar el dichoso Tetris, ¿no? Yo me acuerdo que la prima mayor, ya estaba adolescente, era la de mayores habilidades, fue la que pasó en el nivel máximo de configuración el Tetris, donde te ponen la pantalla hasta arriba llena de piezas y la velocidad está hasta el máximo, y fue ella la que me dejó ver el primer final de Tetris, donde sale un violinista ahí en una de estas típicas edificaciones rusas, tocando también una de las típicas canciones ahí del Tetris, ¿no? Entonces estamos hablando de los años tempranos. Hasta el día de hoy, fíjense que a mí se me quedó muy, muy, muy grabada, muy impregnada en la piel la música de Tetris, la música esta folclórica rusa. No tiene mucho, yo me compré por ahí pues unos covers que hace un grupo que se llama Vomitron, siempre se los ando a recomendar, pero nunca nadie me hace caso. Un grupo ahí tipo metalero, pero trae incluida las canciones de Tetris, que deben de ser como 5 o 6 por ahí, así no son muchas, porque pues era una cancioncita que todo el tiempo se estaba reciclando. La verdad llegaba el momento en que tú ya estabas ahí bien fastidiado, pero querías seguir jugando porque querías seguir pasando y se te acababa la vida y querías reiniciarte y querías ver qué había detrás del acabose de los niveles, porque ibas aumentando de dificultad. Y te digo, la música ya llegaba el momento en que ya la traías aquí realmente sumándote, porque pues el primer Game Boy traía un esquema de sonido monoural, una bocinita ahí pequeñita, simulando como que entornos en sonido estéreo. No era 100% estéreo, era simulado, pero sí de pronto sentías como que, por ejemplo, cuando la pieza se movía, rotaba o encajaba, el sonido por acá enfrente y por acá detrás la musiquita duro y dale, una tras otra vez, ¿no? Entonces sí, me tocó ahí en una etapa un poquito temprana. De hecho tengo, no sé, no creo que se vaya a ver aquí en pantalla por mi filtro, tengo aquí en parte del museo. Este museo se los vamos a ir enseñando en TikTok, les vamos a ir platicando, tenemos una colección muy padre. Tengo por aquí en mis manos un Game Boy Tabique, 4 baterías AA, la verdad te duraban bien poquito, y en aquel entonces tenías, voy a decir marcas, al fin pues nadie nos está patrocinando, nadie nos está espiando. En aquellos entonces recuerdo que tenías la opción, o te comprabas las baterías Duracell, que eran carísimas, pero carísimas, era una cosa que te quedabas sin dinero un buen ratote para tus dulces, o te comprabas las baterías Everready, así les decíamos aquí en México, ¿no? Que eran unas pilas de un gatito, eran unas pilas como un cuarto de precio de lo que costaban las Duracell, pero desgraciadamente solamente te alcanzaba para unas horas de juego, ¿no? O sea, tú llegabas al tercero o al cuarto día y ya no tenías batería. Y eso que ya era una consola, una portátil muy optimizada para el consumo de baterías, porque es algo de lo que siempre se quejó mucho el videojugador. Ok, sí, ya está padrísima la nueva consola, ya es 16, 32 bits, qué padre, pero pues nada más me dura un día, ¿no? No teníamos baterías recargables en los 80s y en los 90s, tenías que utilizar pura desechable, pura batería alcalina, ¿no? Otra cosa que se me quedó mucho de este Game Boy también es la parte cuando lo enciendes y suena como cuando agarras una moneda en Super Mario, ¿no? Es el primer sonidito y ves subir las letras de Nintendo. Si llegas hasta ahí y todo está clarito y todo está bien, todo va a salir bien, casi seguro que te va a cargar el juego, porque ya pasaba que cuando ya estaban viejitos o igual se empolvaban los cartuchos, de pronto subía el logotipo de Nintendo todo pixelado y ahí se quedaba medio atorado y ya no pasabas a la siguiente pantalla, entonces lo tenías que apagar, tenías que soplarle al cartucho, soplarle aquí al interior, no se ve, ahorita voy a quitar mi filtro para irle enseñando las siguientes consolas, y que sirviera y cruzar los dedos, ¿no? Algo que me gustó mucho de esta consolita es que trae un segurito acá en el botón de power, trae un segurito para que no saques el cartucho mientras estás jugando, porque de niños y a nosotros, nuestros evangelistas de Nintendo, de Nintendo Manía, de Club Nintendo, nos enseñaban que era la muerte si tú le sacabas el cartucho a una consola mientras estuvieras jugando, mientras estuviera encendido. Casi que en esos momentos en esos momentos ahí Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Y tu consola iba a morir.
Entonces me gustaba mucho que traía ese segurito y sobre todo ahorita aplicaría mucho para los niños que de pronto tienden mucho a hacer eso, ¿no? Entonces sí, la verdad es que si le sacabas mucho el cartucho a una consola cuando estaba jugando y eso, tenía pocas posibilidades de sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Esas son las primeras experiencias. Ahorita les sigo platicando de los demás, en lo que voy quitando mis filtros y eso, pero ustedes qué me platican, ¿cómo les fue a ustedes en de las portátiles? Aquí Cocatrón, hola a todos. Eh, lo mismo, a mí me pasó que también mi familia, yo era el más chico de todos, y en ese entonces los primos más grandes eran quienes tenían las consolas y nunca las prestaban. De hecho, era muy difícil que te las prestaran y además te las prestaban con condiciones, ¿no? Bueno, sí te la presto, pero vete por el agua, el refresco, o X o Y, o hazme o este mandado. Y siempre fue así como horrible, ¿no? Entonces, yo no tuve un Tetris, un Game Boy, No, yo hasta, tampoco. hasta ya adulto. De hecho, tuve una novia muy buena onda, que de hecho me regaló un Game Boy con todos sus aditamentos. Venía la lamparita, precisamente. Venía la lupa con su lámpara. Venía una cosa que se conectaba en la parte de atrás que hacía que se podía conectar directamente al enchufe de luz. Entonces también eso estaba padrísimo, ya no necesitabas baterías. Eh, y eso fue muy padre. De hecho, esa novia también me regaló un PlayStation 1. Son cosas que recuerdas que se te quedan mucho. Y bueno, pues básicamente, digo de la pantallita, no sé si ahorita ustedes nos van a contar más de los aditamentos, pero recuerdo mucho porque en ese entonces pues el Game Boy no tenía pantalla retroiluminada, eso no existía. De hecho, pues no existió hasta muchísimo tiempo después. Entonces lo que se utilizaba era básicamente una lupa para hacer la pantalla más grande y en la lupa tenía una lucecita que iluminaba la pantalla si querías jugar en tu cuarto oscuro. Entonces, o incluso, si querías estar en tu cuarto oscuro o jugando solo, en algún lugar donde nadie te viera, ahí ponías tu lupa, tu lucecita y ya podías jugar muy, muy bien. De hecho, quién sabe hasta cuándo se desarrolló la retroiluminación, pero me parece que pasaron muchas consolas después o sea, salió el Game Boy, y Game Boy Pocket, que es el más chiquito, el Game Boy. Bueno, ahorita nos van a contar. Y no fue hasta mucho después que salió la pantalla retroiluminada. No, y de hecho salió un Game Boy con un botoncito también para prenderle la lucecita que se prendía como, pues unas lucecitas adentro del mismo Game Boy. Entonces, bueno, esos son parte de mi historia. ¿Tú qué dices, Panchi Geek? Bueno, mi historia con las consolas portátiles es interesante. Siendo muy niño, bueno, mi primera consola portátil fue una especie de Game Watch pirata, que vendían en los tianguis. Ya recuerden que hemos platicado en programas anteriores, sobre todo aquellas personas que no son de México, que el tianguis es un mercado donde hay precios populares y ahí había unas maquinitas, o bueno, no sé cómo llamarlos, unos dispositivos que eran precisamente como un reloj, era como una especie de Game Watch, obviamente con plásticos feos, donde eran unos juegos que nada más había o de motos o de carros. Y el juego de motos o carros era esquivar las motos que iban viniendo o enemigos, y nada más era, como decía Edwin, es un LCD donde tenía el paisaje en la parte de abajo, pero claro, no tan lindo como un Game Watch, sino algo chinísimo. Y ese fue mi primer acercamiento. Después recuerdo muy bien algo cuando estábamos en cuarto de primaria, o sea, yo recuerdo esto, porque en cuarto de primaria hubo un concurso en donde, bueno, no era un concurso, eran unos premios como de loterías que vendía la Cruz Roja, que eran raspaditos. Y en esa ocasión compramos un raspadito a alguien en mi casa y el premio era un reloj Game & Watch. Era un reloj que era de Zelda y donde tenía precisamente a Link, igual, misma temática. Era un LCD donde abajo tenía pintado el paisaje y entonces podías con ese reloj, era licenciado por Nintendo, era Zelda supuestamente, en un pequeño dungeon, vencer a un dragón. Y era algo muy, muy interesante. Después, por azares del destino, realmente no sé cómo, llegó a mi casa no un Tetris, bueno, lo que pasa es que aquí también en Latinoamérica, en México, se le conocía Tetris al juego llamado Game Brick, que era un juego portátil que traía Tetris, pero traía 1000 juegos, pero generalmente eran
Tetris de diferentes maneras, o era un cochecito y era Game Break. Se popularizó muchísimo. Y ese juego se popularizó, pero no, llegó realmente un Game Boy de ladrillo, el que mostró Edwin en esos minutos a la casa. Y en esa ocasión tenía siempre el juego de Game Boy venía en el paquete, así como el NES y el Super Nintendo traían un juego que era Mario, el Game Boy traía el de Tetris. Y algo interesante es que eso fue como por sexto de primaria. Y a lo mejor Cocatrón se acuerda, ¿no te acuerdas cuando yo iba a la primaria a una cangurera y llevaba este juego de Tetris? Pero después me pude hacer de un juego pirata que era, pues era un juego de los que ya hablamos, que aquí se popularizaron muchísimo, de los multijuegos, que era un juego que traía, bueno, era un cartucho que traía 123 juegos, aunque solamente eran 8 los buenos y los demás eran repetidos, pero era muy interesante porque tenía juegos muy buenos, tenía el Mario Land, tenía el Contra, y tenía juegos precisamente que eran adaptados del NES al Game Boy, y creo que realmente esto era algo muy, muy bueno. Edwin dijo algo muy sabio, y era que las baterías era algo carísimo. Sin embargo, en sexto de primaria yo adapté un cargador, vendían Un eliminador, ¿no? Ajá, que traía un montón de poder adaptarlo. En esa época yo aprendí que las baterías AA eran de 0.5 volts, eran 4 baterías, iban a sumar un total de 6 volts. Entonces, este eliminador de corriente, o bien un adaptador de corriente, lo regulabas a 6 volts y con unos caimanes, los caimanes son unas pinzas, yo ponía en el polo positivo, donde va precisamente el polo positivo, y el negativo en el resorte del Game Boy de una de las baterías, y así yo jugaba precisamente con la consola conectada. Pero realmente es algo que pues a mí me agradaba mucho. Los juegos de Game Boy me gustaban mucho, a pesar de que eran monocromáticos, en esta famosa pantalla de matriz de pixel, es decir, solamente había unos pequeños píxeles negros, que era una pantalla verde, pero eran traslaciones muy buenas y eran juegos adaptados obviamente a esa portabilidad, o sea, no eran tan completos como los de Super Nintendo o los de NES, aunque bueno, el Game Boy salió en 1989. En realidad es que México, ya lo platicó Edwin, teníamos un retraso interesante o importante, y adicional es la realidad que en México tener una consola en 1989 era prácticamente muy caro. Nos hicimos de esta consola, no sé cómo llegó a la casa, pero se hizo en mi casa ya años después. Yo creo que fue como por el 95 quizás, y realmente fue una consola que se le sacó muchísimo jugo. De ahí, esta consola yo ya no la tuve porque la terminé vendiendo para poder, o hacer un cambio para una nueva generación, que fue ya las siguientes consolas, ¿no? Pero algo importante del Game Boy, también mencionado, ya lo vamos a platicar en la historia, fue precisamente algo que fue el desarrollo de Gunpei Yokoi. Ya acuérdense que hemos hablado muchísimo de Gunpei Yokoi, también de Yamauchi y sus... el padre del Game Boy, ¿no? Gunpei fue el padre del Game Boy, definitivamente, y precisamente creo que fue una consola muy buena, porque es cierto que había otras consolas, ahorita ya vamos a platicar de ellas, que aquí en México realmente no se vieron, como por ejemplo la consola de Atari Lynx, que la mencionamos en el capítulo 2 de nuestro podcast. También vimos que había una consola Game Gear, que fíjense, cuando yo era chavo, oía Game Gear y yo creía que era como Game Girl, o sea, de niña, y decía Game Boy es de niños y la Game Gear es de chicas, ¿no? Pero no es que fuera el juego de chicas, sino es Game Gear de dispositivo, ¿no? Pero bueno, se oían hablar de ellas, quizás por algunos breves comerciales en la televisión, pero eran consolas que realmente no tuvieron el éxito. De hecho, aquí en México ni se vieron, ni se usaron. Creo que uno de los principales problemas es precisamente lo de las baterías. Porque el Game Boy, a pesar de que el ladrillote que mostró Edwin eran 4 baterías, pues el Game Gear usaba creo que 8 y el Lynx usaba 6, ¿no? Entonces, creo que eso también no popularizó, y la realidad es que la galería de juegos que hubo en Game Boy fue algo increíble. Y también, no sé si ustedes recuerden que lo platicamos en el capítulo de Super Nintendo, había un cartucho de Super Nintendo que le metías el cartucho de Game Boy y podías ya jugar los juegos de Game Boy en el Super Game Boy. El Super Nintendo, no el Super Game Boy. Ese yo no tuve la oportunidad de tenerlo, era muy famoso, pero realmente era una manera de poder trasladar. Y todo esto se dio también con la evolución de Game Boy. Después se dio precisamente el Game Boy Pocket y después salió el Game Boy Color.
Y todavía recuerdo que en especial para mí fue un hit en el 96 cuando salieron los juegos de Pokémon. Los primeros juegos de Pokémon trasladados aquí en América, juegos en inglés, que era el Pokémon Azul y el Rojo, salieron en Game Boy y fue algo muy interesante. En alguna ocasión, creo que no les hemos platicado aquí a nuestros prisioneros, ya Edwin y yo tenemos una historia con los videojuegos, con esta generación de contenidos, porque allá por el 2000, no sé si recordarás, Edwin, creamos había un espacio que era como un club de los videojugadores, donde nos escribíamos por cartas y teníamos una comunidad primitiva en internet. Y recuerdo que se llama Nintendo Town. Esa comunidad primitiva me permitió originar un pequeño torneo de Pokémon. Y en ese juego de Pokémon, aquí hicimos un torneo de Pokémon, jugábamos con el Game Boy. Y básicamente para conectar o pelear con otra persona con Game Boy se hacía a través de lo que es el Game Boy, lo conectabas con un cable a otro Game Boy para poder hacer la batalla. Ya sea un Game Boy ladrillo, un Game Boy Pocket. Cocatrón mencionaba, ahorita ya lo el famoso cable Link, ¿no? Exactamente. Cocatrón mencionaba, ¿cuándo fue cuando tuvo una retroalimentación? Fue cuando se creó el Game Boy Light, que es allá, yo creo que por finales de los 90s, y ya de ahí nos trasladamos precisamente al Game Boy Color, y ya después de Game Boy Color tuvimos otras consolas que no vamos a hablar el día de hoy, pero bueno, esta fue mi experiencia con la consola. Realmente todavía me trae mucha nostalgia el Game Boy como tal, porque aparte que fue una consola con la que creo que fue la que estuvo mayor tiempo vigente conmigo, porque le estamos diciendo que yo alrededor del 95 hasta cerca del 2000, yo seguía utilizando lo que era un Game Boy, y lo usaba constantemente, ¿no? Me acompañaba. Es cierto que lo iba cargando con mi eliminador que les mencionaba, este hechizo que hicimos con los caimanes, porque claro, el costo de las baterías era algo, era muy caro, precisamente, pero bueno, yo realmente disfruté en sobremanera lo que era el Game Boy y todavía me trae la nostalgia de tener el formato vertical en una consola. Fíjense que hoy en día no me acostumbro a las consolas apaisadas, que se popularizó ya con el Game Boy Advance y otras más, pero yo todavía sigo el formato vertical. ¿A qué me refiero con el formato vertical? Es donde yo tengo la pantalla arriba y los botones abajo. Entonces todavía es algo que está muy en mí, pero bueno, esta fue mi experiencia personal con respecto a las consolas portátiles estamos hablando las de finales del siglo XX. Yo nunca había pensado eso, fíjate, hasta que ahorita me estás platicando, lo estoy teniendo aquí en las manos. Sí, eso de jugar en vertical es otra cosa. Nunca lo había pensado, nunca lo había razonado. De hecho, el Nintendo Switch, por ejemplo, a mí me incomoda sobremanera, se me hace muy pesado así. Y la cosita esta que trae para pararse, pues ni hablar, ¿no? Retomando un poquito de lo que platicas, creo que, por ejemplo, el tema de ser ahí monocromo, el Game Boy, yo creo que era algo que pasaba, pues completamente, pues sin relevancia, porque no teníamos grande procesamiento antes en gráficos, ¿no? Sí teníamos gráficos a color en el televisor y eso, pero la nitidez que nos ofrecía el Game Boy y control de contraste que traía aquí del lado izquierdo, la verdad hacía que te pudieras ajustar pues a como mejor te acomodara ahí a la vista, ¿no? Aquí el Game Boy. Efectivamente, tampoco me acordaba que necesitabas una iluminación trasera o que fuera muy, muy, muy bien de día. No podías estar jugando de noche hasta la después ya salida del Game Boy Light, que me imagino que lo que Nintendo hizo fue que se dio cuenta que empezaron a sacar un chorrocientos mil de accesorios, porque había muchos accesorios para las portátiles externos, muchos accesorios externos. De hecho, por aquí tengo un Game Boy Advance que tiene esta parte de retroalimentación. Ahorita ya les quito el fondo que tengo para mostrarles bien, pero por ejemplo, accesorio es de la marca Pelican, ¿no? O sea, ahí curioso que presume era de los mejorcitos. Entonces había tanto desarrollador, más bien dicho fabricante de accesorios, que yo creo que Nintendo se iba dando cuenta de las necesidades e iba sacando versiones de mejora prácticamente del mismo Game Boy. Pero sí, el primer Game Boy y el tabique es una consola que hasta la fecha, pues como los Beatles, ¿no? Ya son clásicas.
que les aseguro que si sus hijos o sus amigos pequeños las tienen en las manos, les van a entretener, o sea, se los puedo súper asegurar. Son de este tipo de cosas que no envejecen. De hecho, yo el que tengo, lamentablemente no sirve. Aquí en la parte de las baterías lo tengo todo reconstruido, lo intenté soldar, le intenté hacer algunos puentes, reconstruir los resortitos estos que hacen el contacto, y no lo logré, ¿no? A mí me pasó similar como tú con esto de ponerles un eliminador, cosa que no les recomiendo porque si bien el voltaje se puede calcular sumando, el amperaje, un alto amperaje puede dañar sus consolas, entonces no les recomiendo que hagan esas modificaciones. Además ahorita ya hay baterías recargables, ¿no? Lo cual es una maravilla. A mí me pasó eso con el Virtual Boy. El Virtual Boy se lo compramos a unos chicos, a unos estudiantes que tenían la necesidad ahí de inscribirse a la universidad o algo así, y traía esa modificación. A mí no me gustó, se lo deshice. Traía un eliminador porque el Virtual Boy sí que consumía muchísima batería. De hecho, Nintendo presumía mucho, y parte de su ventaja competitiva era que sus consolas sí daban bastante rendimiento en el consumo versus el consumo de baterías. La gran mayoría de competidores que llegaron encima con Nintendo tenían ese problema, o sea, se consumían rapidísimo. La Game Gear precisamente duraba prácticamente nada más un día. Entonces Nintendo siempre se jactaba de eso, ¿no? De que pues, nuestras consolas, o sea, sí que te duran, sí que hacemos rendir tu dinero, lo cuidamos, etcétera, ¿no? Entonces a mí me llega el Virtual Boy así modificado y yo le quité la modificación. Venían los cables de los eliminadores soldados internamente a la tarjeta en el punto positivo y en el negativo, donde llega la suma de todas las corrientes de todas las pilas, porque en el Virtual Boy sí tuvieron ese problema los de Nintendo, o sea, sí duraba muy poquito. Había tanto consumo de la suma de todos los LEDs que traía la pantalla del Virtual Boy, que te duraba bien poquito la pila, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, de hecho, Game Boy fue objeto de crítica, de que decían que la pantalla monocromática era demasiado pequeña, que la potencia de procesamiento era inadecuada, pero pues el equipo de diseño se defendió por el costo de producción y por el escaso consumo de batería en ese momento, que eran 4 pilas, pero pues, bueno, en comparación del Lynx, que incluso salió antes, pegó más precisamente Game Boy porque utilizaba menos baterías y básicamente pues por los juegos. O sea, tenía muy buenos juegos Lynx, pero creo que también el marketing que tenía Nintendo es impresionante. Desde ese entonces le metían muchísimo al llegar a la familia. O sea, básicamente llegamos a los niños, llegamos a la familia, y algo que está padrísimo de Game Boy es que no solamente el Game Boy era para la familia, era para el niño, no de la familia, sino era para toda la familia. Lo podían jugar adultos, y básicamente a Gunpei Yokoi se le ocurrió la idea de sacar el Game Boy porque estaba en un tren bala y vio a un tipo que estaba jugando con su calculadora. Entonces dijo, pues de aquí pues vamos a utilizar el tiempo que están básicamente desperdiciando la gente en el tren bala, y vamos a sacar algo para que estén jugando. Y de ahí sacaron el Game Boy, que originalmente el Game Boy, hay algo muy, muy interesante porque no iba a salir con Tetris. De hecho Tetris pues, no lo conocían. Tetris lo desarrollaron los ¿cómo se llama? Alexei Pashtisnov. ¿Mandé? Está bien difícil el nombre de este señor. Sí, Alexei Pashtisnov. Ahí digámosle los rusos. Los rusos, básicamente. Lo creó en el 84 y Game Boy salió en el 89. Pero en el 84 empezó a salir y fue muy, muy famoso. Y de hecho fue un cuate que se llama Hank Rogers, el que notó el juego en un stand de Spectrum Holobyte en el Consumer Electronics Shows de Las Vegas, y convenció a Minoru Arakawa, que era el presidente de Nintendo of America, de empaquetar el cartucho con Super Mario Land. ¿Quién es Hank Rogers? Bueno, pues es un diseñador de videojuegos holandés, empresario, y produjo el primer juego de rol que se llamaba, bueno, en Japón, que se llamaba The Black Onyx. No sé si lo ubiquen. Consiguió los derechos de distribución de Tetris. O sea, básicamente él lo que hizo fue, gracias a él tuvimos Tetris,
porque además de que era la Unión Soviética y son súper, básicamente no conocían lo que son los derechos de autor. Entonces, este cuate se acercó con los rusos, con el gobierno ruso, porque básicamente todo lo que hacías era de gobierno, y les dijo, oye, quiero comprar los derechos de Tetris. Y los rusos le dijeron, no, pues, ¿qué es eso de los derechos? No, o sea, a nosotros nos vas a pagar tal cantidad. Y era una cantidad impresionante, o sea, ni Nintendo, ni este cuate Hank Rogers podía pagarlo. Entonces él buscó por otro lado, se dio cuenta de que pues Tetris se le había vendido tal cual a Alexei Pakishnov, o el creador, a otro cuate que era el que estaba distribuyéndolo en las PCs americanas. Y así pues, logró comprar los derechos, se saltó al gobierno ruso y le dijo a Arakawa, le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerlo en el Game Boy, porque además pues, va a ser para toda la familia, lo pueden jugar los adultos y pues, se va a vender más. Y Arakawa pues, no quería en un principio porque él quería sacar a Mario Land, que es el que quería sacar con el cartucho que vendría con el Game Boy. Que no sabemos, igual y si nos hubiera gustado más, pero no sabemos si Game Boy hubiera sido Game Boy tal cual si no hubiera venido con Tetris. Entonces, y todo lo que se desarrolló mucho después de eso. Es mi historia del Tetris. Sí, de hecho, pues te digo, se supone que vino con el Tetris incluido. Como siempre, cuando se prepara una consola, pues ya traían ahí algunos juegos pensados. El segundo juego que yo jugué después de Tetris, pero tuvo que pasar cierto tiempo, fue Super Mario Land, ¿no? Y efectivamente era una muy, muy, muy buena traslación. Pero pues Alexander es un ícono dentro de la cultura del gaming, ¿no? Realmente pues es considerado ahí. Pues realmente lo que él pues inventó fue el sistema de ir acomodando las piezas del juego, y por alguna u otra razón, como la historia que nos está contando Cocatrón, termina en manos de Nintendo, y pues ya estuvo la franquicia ahí por largo rato teniendo muchas variaciones y muchísima piratería también, ¿no? Estos multijuegos, que decía aquí Panchi Geek, traían integrado, o sea, era como la mecánica de estar todo lleno de cuadritos, pero hacían 1000 juegos con eso, ¿no? O sea, y te los vendían así como 1000 en uno, 100 en uno, 500 en uno, y tenía abajo como que la figurita de Tetris, la de 4 piezas, barra, arriba el puntito, y era una nave que disparaba con cuadritos hacia arriba, y así en cantidad de arreglos, o ya piezas todas bien deformes. A mí eso nunca me gustó. A mí siempre me gustaron las piezas clásicas del Tetris, pero ya cuando venían un montón de piezas bien deformes, bien exageradas, pues ya no era lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya quité mi filtro y aquí está para que les robe un poco los suspiros. Aquí está el primer Game Boy. Ando en una misión personal de adquirir uno, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el Atari Lynx. Efectivamente, esta era una consola poderosísima en cuanto al procesamiento gráfico, pero ya incorpora esa parte de la horizontal que estaba diciendo ahí Panchito, ¿no? El Game Boy lo juegas en vertical. Sí es cierto. Creo que los que nos criamos con esa parte, nos cuesta un poquito quitarnos pues esa habilidad que ya adquirimos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con los juegos de disparo de primera persona, de manejar aviones, etcétera. Yo soy mucho de abajo es arriba y arriba es abajo, porque las primeras generaciones de juegos y de simuladores venían así. Hasta la fecha juego un Halo, cualquier juego donde tengo que sostener un arma en primera persona, le tengo que invertir la vista, así se llama actualmente. Bueno, ya desde hace muchos años para acá, ¿no? Y las nuevas generaciones a mí me ven como raro, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le inviertes la vista? Y yo, pues es que es lo normal, ¿no? Así algo similar con el Game Boy, ¿no? Este es un Game Boy Advance, es una versión ya más adelantada. Antes de esa va el Pocket, ¿no? Que ese también nos lo vendieron ahí con todo su case acá de colección, y lo conservé así tal cual, muy, muy bonita la pieza. Se las vamos a estar enseñando en TikTok, todas las piezas de la colección del museo. Otra de las cosas que me encantaba también de Game Boy era la gama de colores, ¿no? Miren, por ejemplo, rosita,
ahí muy para niña, muy para nena. A mí nunca me importó el color, me encantaba coleccionarlos y creo que era una estrategia publicitaria muy buena de Nintendo, ir poniendo de colores las cosas, ¿no? Y hubo muchos experimentos también interesantes, como por ejemplo los del derivado del Tamagotchi, que es otro portátil que vino de Japón, Pokémon Pikachu, que pues era tu mascotita, que le tenías que dar de comer, te la tenías que poner en el cinturón, te la atorabas y ponerte a caminar para que la mascotita fuera feliz, y ahí prácticamente era un gran distractor que tenías en el día a día, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito, y me atrevo a decir que incluso de que Nintendo se mantenga aún en el mercado, es la venta de las consolas portátiles, ¿no? Las consolas portátiles para mí, para Nintendo, ha sido parteaguas, ¿no? De hecho, una de las consolas más vendidas en general es el Nintendo 10, ¿no? También lo sacaron en 1000 colores, también hubo bastantes versiones. Regresa un poquito la mecánica esta en el Nintendo 10, en el DS del Game & Watch de Donkey Kong que les platicaba en un inicio, de que son dos pantallas y en la pantalla superior ocurre una cosa, en la pantalla inferior ocurre otra, aparte de que ya le incorporan esta parte de ser táctil, ¿no? De esa línea de Nintendo DS, a mí me gustó mucho particularmente el DSi, que es una versión que incorpora cámaras, pero sobre todo cómo mejoran el gameplay, cómo mejoran la parte de las pantallas, ¿no? Pero trae una larga historia, y derivado de este podcast estaba yo ahí platicando con Panchito sobre acá Nintendo, la revista Club Nintendo, en coordinación con el programa Nintendo Manía y toda la promotoría que Nintendo tuvo en México de manera oficial, organizaba muchos eventos que se hacían normalmente en las discotecas más famosas de las ciudades. Solamente durante algún tiempo estuvo saliendo en Nintendo, ya como Nintendo Manía, de gira a otras ciudades, pero normalmente se hacían en la capital de la República Mexicana, estos eventos. Entonces, en esos eventos solían hacer concursos, presentaciones, hacían dinámicas, llevaban muchas pues burbujitas de estas con consolas que les amarraban como un candadito para que no se las robaran, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros eventos a los que fui fue a la presentación de la Game Boy Camera y la Pocket Printer, algo así se llamaba, que pues era prácticamente un cartucho con una cámara adherida arriba, le ponías al Game Boy y quedaba apuntándote, la cámara tenía la facultad de rotar, y pues ese cartuchito pegadito con esa cámara pues, traía un software para tomarte fotos. Le conectabas por la vía de comunicación del cable link la impresora y podías imprimir tu foto. Yo me acuerdo, no sé qué tanto obedezca esto a la historia, pero a mí Nintendo me dijo en su momento que ellos estaban creando esa tecnología portátil de ser las primeras cámaras que podían moverse y con una impresora y de igual manera móvil, ¿no? Creo, no lo he estudiado mucho, pero creo que fue un fracaso comercial. Yo fui al evento, me dieron un gafete y el gafete traía un recuadro blanco para que pudieras colocar tu foto. Todavía por ahí tengo ahí el gafete, pero mi foto ya no se ve nada porque la tinta se fue corriendo y se fue perdiendo con el paso de los años, pero la verdad la calidad no era nada buena, o sea, la calidad era muy mala, apenas si se veía como que hay algo medio trazado a lápiz, por así decirlo, muy alejado, pero fueron de los primeros según Nintendo, según nos vendieron esa idea, la Pocket Camera famosa, ¿no? Esto de cruzar hardware a través de los cartuchos, como hicieron con el Super Game Boy, que era prácticamente un cartucho de Super Nintendo, que en medio traía una ranura para que tú metieras otro cartuchito y lo pudieras reproducir en tu televisor, en este caso a color. Fue también mucha parte de tecnología cruzada que se estuvo haciendo en las épocas del Super Nintendo, que creo que se perdió un poquito ya con la llegada ahí del Nintendo 64 para adelante. Dejaron de hacer esta retrocompatibilidad, ¿no? Porque todavía los cartuchos del primer Game Boy los podías jugar en la siguiente generación, en el Game Boy Color, y traía mucho esa filosofía Nintendo, ¿verdad? ¿Cómo ven? Hasta todavía puedes jugar Nintendo con el Game Boy Advance, el que mostraste, que bueno, ya platicaremos más de él en el próximo podcast, porque incluye ya las consolas de la nueva generación, o sea, del siglo XXI. Algo que quiero comentar es, ahorita que platicas de la Pocket Camera, Nintendo
Sí, creo que quiso incursionar un poquito. De hecho, ahorita para la preparación de este podcast hubo algunos temas. Yo creo que quería entrar ya al mundo de lo que es las PDAs. ¿A qué me refiero? O sea, las PDAs fueron los asistentes personales digitales. Empezaron en la época de los 90 a tomar mucho auge. Uno de ellos fue el Newton de Mac. Después de ello hubo una empresa llamada Palm, que sacaron precisamente asistentes personales que estaban centrados al procesamiento de datos personal, que la agenda, que los contactos, el calendario, etcétera. De hecho, por ahí dicen que hubo un pequeño intento por parte de Nintendo. Fue un prototipo de hacer un Workboy, que era un teclado en donde estaba destinado para hacer ciertas tareas pues del día a día. ¿A qué voy todo esto? Bueno, la generación de también la evolución de la telefonía móvil incorporó precisamente, o se incorporó a las PDAs y generaron lo que son los smartphones. Pero algo interesante es que el Game Boy, ya después de checarlo, sí fue el primer dispositivo que traía una cámara portátil. La Pocket Camera, sí, es cierto que era por medio de un control. La calidad no era muy buena. De hecho, yo sí tuve la Pocket Camera. La voy a buscar en algún lugar. Debo de encontrar la Pocket Camera, que te permitía tomar fotografías. Y traía el clásico de juego de Game & Watch, el de un monito que hacía malabares, pero podías poner tu cara que sacabas con el Game & Watch. Entonces, más bien, con la Pocket Camera sacabas la fotografía, ponías tu cara en el juego de Game & Watch original de un monito que estaba haciendo malabares, y era básicamente lo que podías hacer. También podías imprimir las fotografías en estampitas y demás. Y algo interesante de esa impresora es que se borró porque eran impresoras térmicas. O sea, no había una tinta como tal, sino es como la impresora de los tickets, que con el paso del tiempo se borra. Porque Quemaban el papel. Exactamente. Como el papel mágico de que le ponías un cerillito y se descifraba tu horóscopo. Es correcto. Entonces, pero lo que sí es interesante, y ahí donde es lo que mucho dicen, ya cállese viejo lesbiano, que hablo mucho de que Nintendo ya no está innovando, es que en esa época de los 90s, sí es cierto que a lo mejor fue un dispositivo que a lo mejor no tuvo muchas ventas, no lo sé, pero fue algo que marcó innovación. De hecho, yo siempre he dicho que Nintendo se caracterizó por traer innovación. Es el que agregó ciertos botones a los controles, es el que precisamente creó un formato bueno para jugar de manera portátil, y hizo cosas muy, muy interesantes. Y realmente eso es la Pocket Camera, que hoy en día en los juegos yo en realidad no le veo la necesidad de tener una cámara. Creo que ya Nintendo Switch no la trae, pero todavía el Nintendo 3DS trae una cámara. La verdad nunca vi el sentido, ya hoy en día. Pero en esa época intentó hacer algo diferente. Quizás no funcionó, pero era algo diferente. Es como el Virtual Boy, que podemos considerarlo como una consola portátil. El Virtual Boy, que fue esa consola que creo que fue el acabose de Gunpei Yokoi. En una ocasión ya lo habían mencionado que Gunpei Yokoi, cuando sacó el Virtual Boy, pues quién sabe qué pensaba. Bueno, no, yo creo que buscaba precisamente entrar en ese mundo de la realidad virtual y demás, y trató de ajustarse a lo que había la tecnología de los 90. Y más en 3D, era como que la idea, ¿no? Tenerlo en 3D, por eso lo tenías en la cara, tal cual. Sí veías más allá de lo evidente. Y que bueno, esta tecnología todavía me impresiona el Nintendo 3DS, que no necesitas nada para que se vea en tercera dimensión. Eso está hermoso. Sin Te embargo, duelen los ojos. ajá, sin embargo, algo importante. Sí, yo siempre le apagué el 3D al 3DS. Sí, pero sí se veía precioso, pero sí decía, si de esto vivo, no me puedo acabar la vista. Y Sí, siempre le apagaba todo. Pero a lo que me refiero, y con el Virtual Boy no funcionó, que por cierto, como dato curioso, sí se redimió Gunpei Yokoi con el Game Boy Pocket. Cuando creó el Game Boy Pocket, pues se redimió porque era el mismo Game Boy, pero más pequeño, más delgado y con menos consumo de batería. O sea, en vez de 4 baterías, con 2. Entonces creo que hoy a lo mejor hubo una innovación, porque el Game Boy Pocket ya no era la famosa Dot Matrix Pixel, la pantalla, ya no era verde, ya era un LCD de un solo color, pero creo que ahí fue algo muy bueno de él. Por cierto, después de crear el Game Boy Pocket es cuando muere Gunpei Yokoi. Y murió en una cosa muy interesante. Yo no sabía, o sea, sí sabía que había tenido un accidente automovilístico en la carretera, pero él no murió en el accidente. O sea, él fue el único sobreviviente en el automóvil. Se bajó y creo que por estar auxiliando, otro coche lo arrolla. ¿En serio? En No. serio, o sea, como película de esas de... Ay, no sé, esa película, ¿cómo se llama? La de cuando una que
que escapas de la muerte, pero te sigue. Y La hay muerte te eventos... persigue todo durante toda la película, hagas lo que hagas, ¿no? Ajá. Entonces, algo Destino así le pasó. fatal, algo así. Destino, Sí. Destino Destino final, final. creo. Destino final. Muy mala, bueno, a mí no me gusta, pero Buenísimas. bueno, ahí la haremos en nuestro capítulo de terror. Pero el tema es que, bueno, eso le pasó a Gunpei Yokoi. Pero sí creo que eso que mencionas en la Pocket Camera, vale la pena mencionarlo. Quizás fue algo mala estrategia, no lo sé, pero sí fue Nintendo la primera compañía que introdujo una cámara portátil. Estuve buscando algún dispositivo, sí había cámaras digitales, pero eran cámaras muy grandes, eran cámaras que no eran prácticamente parte de un dispositivo, eran cámaras. Y en el caso de la telefonía celular, el primer dispositivo en 1999 que introdujo una cámara fue precisamente un celular de Kyocera. Creo que ya la marca ya no es vigente hoy en día. Pero ahí en Japón crearon una cámara. Y como dato curioso, en la época de los 2000, pues decían que los japoneses estaban locos por poner cámaras en los celulares. Y siendo ahora un feature, una característica que es buscada por todos, ¿no? De hecho, lo platicábamos la otra vez, ¿no, Edwin? Que ya con una buena cámara de un smartphone y un estudio, a lo mejor puede hacer cosas increíbles que puede, a lo mejor no superar una cámara reflex, pero puede hacer cosas muy rápido, en muy poco tiempo, gracias a esto. Pero creo que vale la pena mencionar. No sé si realmente la Pocket Camera influyó en algo a la incursión en los smartphones, en otros dispositivos, el tener una cámara, pero sí fue el primer dispositivo con cámara. Y ya que vamos con todo eso, que creo que toda esta línea, por eso es que Game Boy gobernó. Ya mostraste links. El Game Gear también fue algo muy bueno, fue por parte de Sega, que quería matar a Nintendo. Dice, ahorita yo saco una consola a color, con mejores gráficas, con mejor procesamiento, y no lo logró, porque de verdad el formato vertical, creo que es el formato más correcto para jugar una consola portátil. Inclusive, el PSP, que debo decir que era una muy buena consola, nunca me hizo clic por la manera en cómo estaba la pantalla en medio de los botones. Es incómodo. Y de hecho, las que mostraste, el Nintendo 10 es vertical porque tiene, aunque la pantalla del medio es chiquito, pero tienes la pantalla arriba. O sea, sigue siendo el mismo. Sí, tienes el control abajo. Sí, es cierto. Entonces, eso es cómodo, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista. Por eso todavía el Nintendo Switch, hay algo que no me hace match, aparte de que los Joy-Con son muy incómodos. En modo portátil es incomodísimo. De por sí, te digo yo, a mí se me hace súper incómodo. Me tengo el control clásico para jugarlo prácticamente. Se me hacen muy chiquitos como que perdieron esa siento que ahí perdió Nintendo esa economía. Tenían ellos un tema muy de ergonomía. De hecho, estaba el NES cuadrado, luego el Super Nintendo, le hicieron los bordes para que se acomodara las manos. Así se fueron evolucionando. El Nintendo 64 es espectacular, ese control para mí es uno de los mejores. Pareciera que se encaja a tus manos a la perfección. Y así sucesivamente. Efectivamente, el PSP para mí es terrible esa parte de tener que estar cargando algo tan pesado, aunque luego lo fueron haciendo muy ligero. Es una consola maravillosa, espectacular. Le puedes poner emuladores, no digan que lo escucharon acá. Pero está espectacular, aparte de que acuérdense que Sony ya había migrado gran parte de los desarrolladores hacia su lado, entonces tiene muy buenos juegos, pero pues el tema de la cruz direccional más o menos te quedaba como que a la altura de lo que es el estándar, pero le pusieron el joystick abajo de eso. Entonces la verdad resultaba incomodísimo jugar con él. Yo la mayoría de los juegos me la pasé jugándola con la cruz direccional, ¿no? Y es que en portátiles es increíble, pero les decía que creo que ha salvado el cuello de Nintendo cuando han tenido ellos, pues no muchos aciertos, como porque no todo ha sido éxito en la historia de Nintendo, como por ejemplo cuando el Wii U, por ejemplo, que no les fue tan bien. Estaban ahí las portátiles para salvarles la vida. Es increíble, pero fíjense, de las consolas más vendidas en general, no portátiles, está en número 1 PlayStation 2, con 155 millones de unidades vendidas. Quiere decir que una parte importante de la población mundial tiene un PlayStation 2 o tuvo en casa. En segundo lugar está el Nintendo 10 con 154 millones, muy poquito abajo de ellos. Esto quiere decir que
Insisto, una parte importante de la población tiene seguramente un Nintendo 10 en casa, y es increíble este dato. Game Boy y Game Boy Color ocupan el tercer lugar, ¿no? En el top 5 de consolas más vendidas, ¿no? Ahí en el 4 está PlayStation 4, en el 5 PlayStation, pero tres unidades hechas por Nintendo están en este top 5 de consolas más vendidas, compitiendo con lo que son las consolas de casa, ¿no? Y ya si las agrupamos en las consolas más vendidas, aquí les hice un grupito, que va a haber muchas que no entran en esta lista porque consideré solamente aquellas que pintan un número pues importante, ¿no? En este caso, arriba de 16 millones de copias, ¿no? La número 1 es el Nintendo DS, la número 2 es Game Boy, el tercero es el Game Boy Color, el cuarto es Game Boy Advance. O sea, si se dan cuenta, la marca Game Boy, hasta Nintendo DS, cuando fue de sus primeras transformaciones, cuando le dieron el giro, pues prácticamente domina el mercado, ¿no? Ya en el quinto lugar ya empieza a aparecer el PSP. En el siguiente está el Nintendo 3DS, el Nintendo 3DS, que ahí tuvo un pequeño bajón como a la tendencia que ya traía. Y ya después de él, hasta el séptimo lugar, se coló el PS Vita, pero hay un bajón de ventas bastante considerable. Ya cuando salió PS Vita, de hecho, se considera pues una de las consolas más tratadas de forma injusta, porque la verdad también es una consola que está preciosa, tiene juegos muy buenos, muy importantes, muchos remakes que hicieron, que era del PlayStation 1 y el PlayStation 2, se pasaron al PS Vita, y se veían espectaculares, o sea, se veían espectaculares. Yo tuve que pedir prestado uno para jugar algunos juegos de estos remakes que eran exclusivos para el PS Vita, pero las compras no le hicieron justicia, ¿no? Les digo, el Nintendo DS, me atrevo a decir, sigue dominando el mercado, porque pues, a pesar de que ya no está saliendo de fábricas, pues todavía sigue ahí vigente. Yo sigo viendo que las familias, aquí nosotros en casita, lo seguimos jugando, lo seguimos disfrutando, pues como si fuera la primera vez. Y sí, qué padre observación. Creo que se están llevando aquí de este podcast de el estilo vertical del juego, ¿no? Esta es una consola que te queda muy cómoda porque la pantalla la ves hacia arriba y no tienes que estar viendo ahí tus manos estorbando hacia los lados, ¿no? Ojalá haya más consolas verticales en el futuro. Gato, rápido. No sé si ahorita no tiene que ver con el tema, pero ahí está algo que yo siempre digo, que algo que ayuda mucho a las empresas de videojuegos es la piratería. Porque así como el PlayStation 2 fue la más vendida, y yo les puedo apostar lo que quieran que la piratería lo ayuda a llegar a ese top, también puedo decirles que en el Nintendo DSi, en el Nintendo DSi también. Pensé que ya le ibas a tupir a Sony. No, porque, y aquí creo que también hizo ojos de hormiga Nintendo. Sí, actualmente está increíblemente sobre las compañías, pero con el Nintendo 10, DSi, etcétera, esa familia, existió unas tarjetas que eran la R4. De hecho, chicos, no las Yo busquen. la tengo, dices. No la busquen en internet, si las buscan la van a encontrar y la van a poder adquirir por precio de muy barato. Como que sea en dólares, quizás en $8. Realmente es un precio. ¿Sí se puede adquirir todavía? La R4 sí. ¿Cómo crees? O sea, Nintendo todavía no los destruye. Lo que pasa es que está vigente el DS, y yo creo que ellos ya no ganan dinero con él. O sea, realmente ya quedó ahí, ¿no? Pero te digo, está vigente en el sentido de que la seguimos jugando, ¿no? Sí. Aquí algo que dice Coca también es interesante, porque con el Nintendo 3DS también sacaron una tarjeta igual, y ahí sí Nintendo destruyó esa tarjeta, que era, me parece que era Sky 3DS, algo así. Pero en el caso de la R4 fue muy popular porque tú comprabas tu tarjeta, las primeras R4 las conectabas por un puerto USB y ya tenían su memoria interna, y después con una micro SD le ponías los juegos que podías descargar de internet y cargabas tu consola. Y claro, es una consola que ofrecía retrocompatibilidad, o sea, Nintendo 10 ofrecía la retrocompatibilidad. Entonces, me parece que podías jugar juegos de Game Boy Advance en la 10. Entonces, ¿qué haces? Chido. Que tienes precisamente en una tarjeta R4 los juegos de Game Boy 10 y le estás dando la posibilidad de estar jugando los juegos de Game Boy Advance. Entonces, Además de que puedes cargar muchos juegos, bien importante. O sea, no nada más es juego por tarjeta SD. O sea, ese es un metidón de pata.
imagínense nada más un cartucho, la capacidad que tenía de almacenar un cartucho, un solo juego. Este R4 trae integrado todo el sistema operativo, los emuladores y la capacidad de cargar y leer desde una tarjeta SD precisamente de la cantidad de gigas que ustedes quieran. Entonces multiplican el número de juegos que le pueden cargar y le pueden meter ahí. Prácticamente cuando entras te sale una lista de juegos a elegir, ¿no? Pero sí, creo que concuerdo ahí un poco contigo en que pues ahí Nintendo se hace un poquito de la vista gorda con todo el tema de la piratería que hubo, porque, y creo en gran parte, aquí la ganancia estuvo basada en la venta de unidades. Sí, claro. Sí. Igual con Sony, o sea, realmente Sony como desarrollador, ¿qué hizo? O sea, ¿qué juegos tiene como desarrollador? No lo vamos a platicar, pero realmente lo que le importaba más a Sony es vender unidades. Entonces, creo que, bueno, ese es un tema que ya no estamos yendo otra vez en la tangente y ya hasta nos metimos en consolas de la nueva generación, pero creo que precisamente Nintendo, algo que le influenció a estar en ese top, por lo menos en Nintendo 10, sí es la piratería. Porque vamos, en el caso del Game Boy, no lo creo tanto, porque es cierto que había juegos que eran multijuegos, pero vamos, no era como, eran multijuegos que no podías descargar todos los juegos. El caso de la tarjeta R4, vamos, tú descargabas, tú decías, tenías los juegos que quisieras, dependía de tu tarjeta, y obviamente esto facilitó muchísimo las cosas. Y no estoy a favor de la piratería, sin embargo, creo que fue una manera accesible a que muchas familias pudieran tener precisamente una librería de juegos. Y vamos, creo que también es un tema de que hay mucho abuso. Yo entiendo todo el trabajo creativo que hay detrás de un videojuego, pero vamos, siento que hay muchísimo abuso también por ejemplo, por parte de los licenciatarios, por parte de los desarrolladores, porque seamos objetivos. ¿Qué sale mejor? ¿Vender más o vender poco caro? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Pues depende, si vendes poco, o sea, si vendes barato, puedes vender mucho. Pero pues, también si tu público no es demasiado, pues entonces sí le vendes una cierta cantidad caro, ¿no? De hecho, Nintendo es lo que está haciendo ahorita, perdón que me salga otra vez, pero pues básicamente está vendiendo juegos en la eStore de celular. Y los juegos de celular pues lo compras en ¿qué? 4 pesos, en 5 pesos. Y en la eStore está el mismo juego y está en 200 pesos, 300 pesos. Dices, ¿por qué? O sea, y es el mismo juego, exactamente el mismo. Y estoy recordando el de un juego que se llama Gris, de una chava que va avanzando y es para Android, pero también lo sacó Nintendo. Y sí, exactamente es la comparativa, o sea, cuesta 5 pesos en la Play Store y cuesta 300 en la eStore. Dices, Yo creo que el modelo de negocios de vender más por volumen que vender poco y caro es más rentable, ¿no? Y las grandes compañías funcionan así. Las compañías de streaming, Google, por ejemplo, Facebook, o sea, están orientadas al volumen. O sea, tener volumen, millones de usuarios a quien posiblemente venderles algo y darles un precio bastante accesible. Creo que es lo que pasó con Game Boy, bueno, con la Nintendo 10, ¿no? Qué dato curioso, del Nintendo 10, el DS, la versión más vendida, o sea, se vendieron alrededor de 113 millones de copias, la versión más vendida, porque estamos considerando su universo, es la 10 Lite, ¿no? O sea, la DS Lite, que es la que pues ya viene pulida, ya viene mejorada, viene muy ligerita, y si hacen la comparativa entre una y otra, pues sí es muchísimo mejor, ¿no? La 10 Lite, pero creo que puede ser, digo, yo si estuviera en el área de ventas de Nintendo y lo detecto, pues la verdad es que me haría bastante lógica decir, ¿saben qué? Déjenlos, o sea, déjenlos que compren sus R4, porque las ventas por unidades siguen subiendo, y de aquí a que nos pongamos a trabajar a los estudios de desarrollo, lo que cuesta hacer juegos y eso, y ver y apostarle a que el juego se venda masivamente, cuando ya nos la hackearon, ya mejor déjenlos, ¿no? O sea, nos hacemos de la vista gorda, como dice ahí Panchito. Yo sí le veo mucho sentido si estuviera ahí en el área comercial, ¿no? Parte de la razón por la cual pues Nintendo gobierna hasta el día de hoy el mercado de las portátiles, ¿no? Ahí sí Nintendo es indiscutiblemente el rey, ¿no? Ahora mi pregunta, ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué es el Nintendo Switch portátil
o es de mesa? Son las dos, viejo. Y hasta ahorita es lo mejor que ha sacado. De hecho, lo chido es que Sí. puedes jugar en la tele y que puedes agarrarlo y llevártelo. O sea, es un poco incómodo si lo quieres llevar tú solo, pero pues básicamente tú tienes todo ahí. Pero O sea, portátil a fin de cuentas. portátil a fin de cuentas. Es que, es que fíjate, Sí. no lo puedo considerar yo de escritorio, y eso ya lo platicaremos en un muy próximo episodio que estamos hablando. Pero yo no la considero de una consola fija. Por la capacidad de hardware, me imagino. Es que mira, si tú le pusieras a un Game Boy un cable de audio-video, es lo que está haciendo el Nintendo Switch. Que se podía, había también ahí accesorios para sacarle señal a los Al Game video. Boy. Pues, Ok. sí. Entonces, a lo que voy es, o sea, entonces, bueno, eso ya lo platicaremos, pero yo no lo catalogo como una consola de sobremesa. Bueno, vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Y ahorita regresando a las consolas, ya dijimos la cronología de qué consolas salieron primero. No, creo que con esto es bueno para cerrar lo que es nuestro podcast del día de hoy, porque ya estamos llegando al tiempo y vayamos con la cronología precisamente de las consolas. Recuerden, nos enfocamos, aunque ya tocamos algunas consolas relativamente modernas, me refiero a modernas del siglo XXI, es decir, que sean después de los 2000, se tiene que hacer por toda la historia que trae Nintendo, que es el rey de ya llegamos a la conclusión que es el rey de las consolas portátiles, pero es importante conocer precisamente la cronología de las consolas. Entonces, chavorrucos, ¿quién trae la cronología? Yo traigo la cronología de los que intentamos trabajar el día de hoy. Bueno, Adelante. básicamente el Game & Watch, que es el de Nintendo, salió en 1980. Después seguía el Game Gear de Sega en 1990. Después el Lynx de Atari en 1987. Y después del Lynx salió el Game Boy en 1989. Esto es algo que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque el Lynx tenía 16 bits y salió antes que el Game Boy, que tenía 8 bits de capacidad. Entonces por eso fue muy criticado Game Boy en su momento, aunque vendió muchísimo más por la cuestión costo-beneficio. Después del Game Boy viene el Virtual Boy en 1995, después el Game Boy Pocket en 1996, y después del Game Boy Pocket ya salió el Game Boy Light en 1997, que es lo que decíamos, que prendía una lamparita con un botón a un lado. Después salía el Pokémon Pikachu en 1998, que ya lo enseñaste, Edwin, y Game Boy Color también en 1998. Básicamente es lo que... Yo les quiero mencionar como un bonus, como un extra, algunas consolas, pues a lo mejor no mencionadas y eso, a lo mejor las tuvieron, a lo mejor las escucharon por ahí y eso, a manera de traerles recuerdos, ¿no? De hecho se dice por ahí que una de las primeras portátiles, incluso antes del Game & Watch, pero ya ven que esto lo sacan como que los historiadores, los muy fanáticos y los muy pues apegados a algo. Es como si dijéramos que el primer mouse no lo inventó Apple, sino lo inventó Xerox, porque Steve Jobs se metió a su laboratorio y se robó la idea. La realidad es que quien lo comercializó, quien lo hizo llegar a la mayoría de las personas, pues creo que es quien se lleva el mérito, ¿no? Pero hay por ahí una consolita que se llama Auto Race, que es antes del Game & Watch. Es un jueguito electrónico portátil que pues les digo, ya los historiadores por ahí lo consideran el padre, el primero, ¿no? Hubo otra consolita llamada Turbo Express, hay otra llamada Game Mate. Les estoy diciendo más o menos las que pintaron cierto número de ventas que pues hicieron que sí, alguien por ahí las tuviera en sus casas, ¿no? Hay otra consolita portátil que se llama Watara. Hay una de Sega que se llama Sega Nomad, no me pregunten cómo ni cuándo salió ni cuál es. Por ahí también pintó ese intento. Hay otra consola que se llama Game.com. Una de Sony, incluso por ahí también es vertical, una de Sony que se llama Pocket Station, antes de, yo creo que fuera de los primeros pininos, ¿no? Mucho antes del PSP, ¿no? También hubo una de Neo Geo, famosos ellos ahí por comercializar la parte de King of Fighters, los juegos de King of Fighters. Neo Geo Pocket Color se llama esta consola. También por ahí hay otra que se llama Wonder Swan. Y hay otra que de Nokia, no sé si, creo que tú sí me platicaste de esta, Panchito, se llama el N-Gage.
que parecía como entre un híbrido entre una PDA y una computadora y una consola, creo que es, y un ajá, es un teléfono, pero como que el aspecto y eso como que no me daba ahí como para determinar qué tipo de, pero igual no les fue tan bien ahí con el Engage a Nokia, ¿no? Pero sí, Y es ya en el 2003, ¿no? más o menos fue por ahí Ajá, entre Sí, esa ya década. se pasaron a la otra centuria. Ya ajá. dejémoslo hasta ahí, Edwin. Y pues ya, esas son bueno, otro dato que por ahí es interesante de internet, ya para finalizar esta listota, es una consola que se llama Gizmondo, que fue calificada por la revista GamePro como la peor consola portátil de la historia, ¿no? Ya si les interesa, que no creo, ya hablaremos más a detalle de eso. Creo Esto que es todo, lo chavos. único que te faltó, Edwin, y la mencioné al inicio del podcast, fue una que creó Milton Bradley, esta marca norteamericana, estadounidense de juegos y de juguetes y juegos de mesa. Era una que se llama la Microvision, que era una pantalla Sí. LCD, pero que se le cambiaban las carcasas y traía diferentes tipos de controles. O sea, era como una especie de juego de cassette, de cartucho, de juegos intercambiables, y salió en 1979. Pero prácticamente, fanáticos de este calabozo, que a nuestras mamás, que creo que son los que nos escuchan nada mal, queremos Y agradecerles. eso quién sabe, a lo mejor no le ponen No, play de vez Y en esa cuando. quién sabe, ajá, sí. Entonces agradecemos precisamente pues la atención que tuvimos a este capítulo. Y Cocatron, Edwin, no sé si quieran algo para finalizar y despedir este episodio de Calabozo Geek. Como siempre, yo recordarles sugerirles, mejor dicho, de toda la vida, dense la oportunidad de tener una consolita retro en sus manos. En este caso, la que les recomiendo jugar es el Game Boy original, el Tetris original, para que puedan saber el origen de todo pues, línea de juegos que se vino de acomodar piececitas, ¿no? E ir eliminando, porque pues, Tetris es el padre de todos este estilo de juegos. Sí, pero tendrían que jugar en el Tetris original y pues sería con 4 pilas y todo. Porque sería la experiencia tal cual de tener el ladrillote. Y lo difícil de conseguir, yo estoy consiguiendo, pero lamentablemente están muy caros los que Sí. venden seminuevos. Este Game Boy está muy caro, pero sí vale la pena, los que somos gustosos de lo retro, volver a tener la experiencia de jugar un Game Boy de nuevo. Sí, estaría bien. Sí, de hecho igual, la recomendación es jugarlo. Si no pueden conseguirlo, pues básicamente hay muchísimos emuladores legales incluso, o incluso no tienen que descargarlo, pueden jugarlo en línea. También, básicamente, si tienen una consolita que tienen... Ahorita se puede, la más fregona consola, ahorita que yo reconozco, portátil, que pueda ser, que tenga muchísimos juegos, o sea, que es el costo conveniente, básicamente, sería el PlayStation Vita. Si van a comprar una consola portátil que no esté muy cara, les recomiendo el PlayStation Vita porque básicamente ya lo venden como una consola de generación antigua, pero es incluso la primera consola que salió del Vita, tiene una pantalla OLED, que es lo que ahorita está vendiendo mucho Nintendo. Entonces es muy buena calidad de imagen. La capacidad de la consola es increíble, entonces se las recomiendo si es que no quieren comprar una consola muy cara o una muy vieja y quieren tener muchos juegos. Se los recomiendo. Muy bien. Bien, perfecto. Pues ya tenemos ahí algunas consolas. También creo que existen actualmente algunas consolas de costo económico. Obviamente son chinísimas de multijuegos. Quizás hay alguna que traiga los juegos que lo puedan utilizar. El chiste es llevar esa experiencia del formato vertical para que sepan que sí se juega diferente en formato vertical desde mi punto de vista. Y pues de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible Calabozo Geek. Y esos han sido sus chavorrucos. Aquí Panchi Geek, felices juegos. Pasen a bonito, síganos en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio de Calabozo Geek. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias por escucharnos.